Buenos días, mi nombre es Oscar Julián Cruz, soy estudiante de Ingeniería Civil y hoy les voy a hablar sobre la determinación de emisividad y temperatura en los materiales para construcción por medio del termómetro infrarrojo. Este es un informe tomado desde Science Direct. Primero que todo vamos a definir qué es la emisividad y la insulación para comprender bien el desarrollo del informe. La emisividad es la propiedad que indica la eficacia con que una superficie emite radiación térmica y esto es una propiedad del objeto. La medición de la emisividad depende mucho de la temperatura del objeto, y la insulación es el procedimiento o material que impide la entrada de algo en un espacio cerrado, como por ejemplo lo podemos ver en los vidrios aislantes de sonido. En este informe se usó un termómetro infrarrojo y dos termómetros de contacto para realizar un nuevo estudio. La emisividad fue clave para obtener la medición exacta y los valores fueron transformados en temperaturas verdaderas por ecuaciones de calibración para mejorar la exactitud. Se tomaron 7 materiales diferentes como fue el plástico negro, el plato de polietileno, el ladrillo rojo, el papel, la ropa con algodón, madera y lámina de vidrio. La termografía infrarroja es una técnica muy importante para lograr el acceso a la insulación y fuga por la pérdida de vapor a través de un cuerpo. Estos valores de la medida son entonces usados para la evaluación de la conservación de la energía. Dos enfoques importantes de la medida del termógrafo son lo cualitativo y lo cuantitativo. Por parte de lo cuantitativo encontramos la temperatura y la emisividad. Abdeliris y Moropolou dan la introducción al uso de termografía infrarroja para la importancia de la emisividad para los materiales de construcción, donde se evaluaron los factores que afectan la termografía infrarroja y se encontró que la emisividad, los factores ambientales y la condición de la superficie se deben considerar. Existen dos métodos recomendados por la American Society for Testing and Materials que son: la temperatura y la emisividad se mide con el termómetro de contacto y la emisividad del termómetro infrarrojo se ajustan hasta que ambos termómetros tengan la misma temperatura. Y el segundo método es con el termómetro sin contacto, que estudia la superficie modificada del material o SMM, donde se mide la emisividad, luego se establece en el termógrafo infrarrojo y se mide la temperatura. El termómetro infrarrojo se enfoca en la superficie modificada del material adyacente o cercano y la emisividad del termómetro infrarrojo se ajusta hasta que la temperatura de la posición adyacente sea la misma que la de la superficie modificada del material. También, o gracias a la emisividad del cuerpo y la configuración de la emisividad del instrumento, la precisión se ve afectada por la temperatura circundante, la temperatura del detector y la reflexión de la radiación. Se partió desde los antecedentes teóricos del principio de la transferencia del calor y se obtuvo la ecuación donde epsilon sub 0 es la emisividad del objetivo, el T sub S es la temperatura objetivo en K, el T sub W es la temperatura circundante en K y el T sub D es la temperatura del detector en K. Saunders propuso una ecuación modificada considerando el efecto de la configuración de emisividad de la instrumentación en la temperatura de la medición, donde el Tmis o el T medido es la temperatura de medición en el medidor infrarrojo en K. A partir de la ecuación o la definición de radiación del calor, se igualan las ecuaciones y se obtiene esta, donde están las variables sub n para llegar a esta ecuación. Esta puede tratarse como una ecuación de regresión, es una ecuación sin una intercepción e incluye dos constantes desconocidas, K1 y K2. En este experimento la emisividad del termómetro se ajustó de 0,45 a 0,99 y así se midieron los valores de las temperaturas, entonces de esa forma las constantes se hallaron por regresión. El valor de la emisividad fue calculada con K2 y el T sub S con el K1. Los materiales de este laboratorio para este informe, como dije antes, fueron estos, con sus respectivas descripciones. Aquí podemos ver el esquema del experimento compuesto por el termómetro infrarrojo, el cable termopar y el termómetro de termopar. A modo de conclusión y resultado, a continuación veremos las tablas con sus respectivas resultados de cada material, el cual tiene su respectiva ecuación, su regresión, su desviación estándar, su epsilon y su temperatura correspondiente. El plástico negro, el plato de polietileno, el ladrillo rojo, el papel, la ropa de algodón, la madera y la lámina de vidrio. Y de esta forma se da esta tabla con su significado, desviación estándar y el coeficiente de variación dado por la división de la desviación entre el valor medio dado antes por un análisis estadístico. Aquí vemos la gráfica final con un diagrama de cajón y bigotes de cada material donde se relaciona la mediana
con sus respectivos cuartiles. En modo conclusión, en este estudio se desarrollaron ecuaciones de regresión empírica y se midió la emisividad de 7 materiales de construcción. Las medidas con un termómetro infrarrojo y 2 termómetros de contacto se transforman en verdaderas temperaturas mediante ecuaciones de calibración para mejorar la precisión. La emisividad y la temperatura de los materiales se calcularon a partir de parámetros obtenidos por regresión de análisis. La emisividad medida fue 0.937, 0.942, 0.944, 0.804, 0.802, 0.902 y 0.911, donde el rango de la emisividad determinada en ese estudio fue similar a la de la lectura. Aquí desviamos ecuaciones empíricas para expresar la relación entre la emisividad establecida y los 3 tipos de medidas como la temperatura. Entonces, la temperatura de emisividad y la temperatura de las muestras se calcularon con esos parámetros mediante el uso del análisis de regresión. La emisividad y la temperatura de la superficie es fácil de determinar de forma simultánea. Este método es fácil y es factible y se puede usar para cualquier otro material. Muchas gracias.